Buenos días, hermanos y hermanitas catequistas de la parroquia Santa María de Guadalupe en Bantí, San Juan del Río Querétaro. Es un bello día en el que el Señor nos permite a mi hermana Anita y a mí poder entregar a ustedes este tema de catequesis, que como es costumbre, cada mes ustedes lo reciben. Nuestro párroco les envía un afectuoso y cordial saludo y nos sigue manifestando el continuar haciendo caso a las instrucciones de las autoridades, el de quedarnos en casa con las debidas normas de seguridad, y nos manda sus bendiciones. El tema que hoy vamos a compartir con ustedes es uno de 5 temas que les vamos a dar de la vida y obra de San Pablo. En esta ocasión, el tema se llama San Pablo y sus cartas. Bueno, hermanitas, pues después de este cordial saludo, y como saben, en cada catequesis, el Padre les manda un saludo cordial. Él está al pendiente de nosotros, de nuestra formación como catequistas, pues reciban ese saludo afectuoso de nuestro sacerdote. Pues muy bien, hermanitos, vamos a iniciar con nuestra oración. Como sabemos, es costumbre, iniciamos con la oración invocando al Espíritu Santo. En esta tarde pues le vamos a pedir al Espíritu Santo esa ayuda, ¿verdad? Para que Él nos dé palabras, ponga las palabras en nuestra boca para alabar, para bendecir a nuestro Padre. Bueno, pues abramos nuestro corazón, dispongámonos en estos momentos a entrar en intimidad con nuestro Señor por medio del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, atiéndenos. Espíritu del Padre, vivifícanos. Espíritu del Hijo, sálvanos. Oh amor eterno, llénanos con tu fuego, inflámanos, con tu luz ilumínanos. Fuente viva, sácianos de nuestros pecados, lávanos. Por tu unción, fortalécenos. Por tu consuelo, confórtanos. Por tu gracia, guíanos. Por tus ángeles, protégenos. No permitas jamás que nos separemos de ti. Dios Espíritu Santo, escúchanos. Con el dedo de tu gracia, tócanos. Vierte en nosotros el torrente de la virtud. Fortalécenos con tus dones y con tus frutos refrigéranos. Líbranos del maligno enemigo. En la última batalla, úngenos. A la hora de la muerte, defiéndenos. Entonces llámanos a ti, para que con todos los santos alabemos al Padre, al Hijo y a ti, Consolador piadoso y eterno. Amén. Continuando con nuestra oración, pues también traemos unos pequeños versos de parte de extraídos de un libro de Evangelizar Cantando, no sé si lo conozcan. Son unos pequeños versos que refieren al apóstol San Pablo. Judío con el judío y gentil con el gentil, me hice débil con el débil, me hice fuerte con el fuerte, me hice todo por todos, por servir. Si predico el evangelio no tengo de qué glorificarme, cumplo con mi obligación, soy obrero que no tiene motivo para ensalzarse, todo mérito es de Dios. Yo no corro a la aventura, yo busco como el atleta, siempre el primero en llegar. No me ocurra a mí que un día al fin me descalifiquen, a pesar de predicar. Dios nos guarda una corona a todos los que luchamos el combate de la fe. Corred hoy de tal manera que os den siempre premio cuando a la meta lleguéis. Son unos pequeños versos referidos al apóstol San Pablo. Y bueno, también como parte de nuestra oración inicial, vamos a hacer una pequeña lectura bíblica. Es extraída de Romanos 8, del 35 al 39. Si tienen la oportunidad de sacar su Biblia, pues los invito a que lo vayan buscando. Es Romanos 8, del 35 al 39. Si ya la tienen, vamos a comenzar.
Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? Como dice la Escritura, por ti nos matan cada día, nos tratan como a ovejas de matadero, pero en todo esto salimos más que vencedores, gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura ni la profundidad, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, este extracto de la epístola de San Pablo a los Romanos nos da un poco entrever el tema que vamos a ver el día de hoy. Cómo es que San Pablo, pese a ser primero un perseguidor de todos los seguidores de Cristo, se convierte también él en uno de sus principales misioneros y apóstoles. Y pues prácticamente aquí nos da muchos motivos para seguir adelante. ¿Quién nos puede separar de Cristo? Aquí hay muchas objeciones que podríamos tomar en consideración, la tribulación, la angustia. En estos momentos pudiéramos decir que nos puede separar la enfermedad, el miedo o el temor a contagiarnos, mas sin embargo, Cristo es el que, por Él y en Él, es que nosotros salimos vencedores. Entonces, que este pequeño extracto de la carta de San Pablo a los romanos nos sirva como motivación y para dar inicio a nuestro tema. Pues bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro tema. Les voy a compartir una carta de el hermano Pedro José Gómez Serrano, que nos escribe esto para que lo reflexionemos en estos momentos que estamos viviendo de pandemia. Yo siento que nos va a ser de mucha utilidad escuchar esta carta. Esto se llama así, Carta de San Pablo a los cristianos del siglo XXI. Queridos hermanos, los veo un tanto deprimidos por el declive del cristianismo en el occidente desarrollado y progresivo envejecimiento de sus iglesias. Algo de este desaliento se percibe en sus publicaciones, acciones, asambleas que deberían estar empapadas de la alegría del resucitado. Estén siempre alegres en el Señor. Comprendo sus sentimientos porque yo también quería con locura a mis comunidades, pero creo que han perdido la perspectiva de las cosas. Dios es más grande que nosotros y es capaz de hacer brotar la vida y la energía de nuestra debilidad. Habita en el corazón de todos los seres humanos, aunque muchos no han caído aún en la cuenta. Veo que no están acostumbrados como yo a vivir la fe en la intemperie, en minoría, sin presupuesto, teniendo que dar cada día razón de su esperanza. Quizás esa falta de práctica había paralizado o dado por seguro una experiencia que siempre será frágil y que tiene algo de riesgo, apuesta, asombro, fuego, regalo. Veo que los nuevos tiempos los ha sorprendido desenfrenados, pero no piensen en absoluto que están abandonados a la mano de Dios. No se escuden en la pobreza para no poner toda la carne en el asador a la hora de vivir y de anunciar a Jesucristo. Dios se encuentra a gusto con ella, ni justifiquen su pereza, su conformismo o su miedo a la hora de enfrentar la indispensable renovación de la Iglesia, apelando a su fidelidad. Preocúpense más bien en buscar nuevos caminos para impulsar la justicia en el mundo y la evangelización.
sin esperar que todo el mundo los vaya a ver bien. La creatividad es el don que más debemos implorar al Espíritu. Sin duda, los problemas podrán aumentar y su capacidad para afrontarlos podrán bloquearse en algún momento, pero a ustedes como a mí les basta esta convicción. Nada nos separará del amor de Dios. Hoy, como en tiempos de San Pablo, sabemos que nuestras sociedades parece que han perdido la esperanza y en mucho la apatía y la indiferencia, pero la invitación es a no perder la fe en Cristo, que murió y se entregó por nosotros. Bueno, ahora vamos a ver, y ya entrando un poco más en el tema, vamos a hablar sobre las generalidades de Pablo de Tarso. Como ustedes saben, San Pablo es uno de los considerado como apóstol de Jesucristo y es uno de los principales propagadores del cristianismo. Muchas de las cosas buenas que hubo a inicios de la iglesia se le deben a él. ¿Por qué? A él mismo se le debe que todos los primeros cristianos se independizaran del monopolio judío. También es considerado de los primeros teólogos cristianos y de hecho el primer escritor, cronológicamente hablando, del Nuevo Testamento. ¿Por qué decimos que es el primer escritor? Pues porque prácticamente San Pablo, cuando estaba en vida y empieza él a escribir, aún no se escribían los evangelios, entonces podríamos decir que cronológicamente en la historia, San Pablo es de los primeros escritores de lo que ahora conocemos como el Nuevo Testamento de la Biblia. ¿Cuándo celebramos su fiesta? Pues yo creo que muchos de ustedes saben que su fiesta la celebramos el 30 de junio y de hecho se le hace una misa propia tanto a él como a San Pedro. Más adelante en el tema van a saber por qué es que los festejamos a ambos. Bueno, ya entrando un poco dentro de su biografía, pues sabemos que San Pablo es conocido anteriormente con el nombre de Saulo. Él nace hacia el año 8 en la era cristiana y pues pertenecía a una familia judía de la tribu de Benjamín. Es decir, él como parte de los judíos estaba formado a través de una tribu que pertenecía a Benjamín. Ellos estuvieron perfectamente formados en la fe y pues desde los inicios de su juventud, él se reconoció mucho porque terminó y completó su educación rabínica, es decir, siempre resaltó mucho por ser de los que memorizaban las cosas, por su fanatismo que tenía exagerado ante la ley. Y bueno, sabemos por parte de los historiadores que uno de sus principales maestros fue el famoso rabino que había en ese entonces que le llamaban Gamaliel el Viejo, y él pues obviamente daba clases en la escuela de los fariseos. San Pablo, gracias a su gran talento, lo afianzó rápidamente en los principios de la ley antigua y muchas veces en esos mismos principios los citó de forma de memoria y con gran exactitud. ¿Por qué? Porque tenía un carácter impetuoso. Ese mismo carácter lo hace que empiece a irse al extremo de ser fanático de esa ley antigua, ser uno de los principales fariseos que se destacan más por ser de los que cumplían la ley con la mayor exactitud posible y sin ninguna objeción. Cuando Jesús muere, Saulo tiene unos 25 años aproximadamente de edad. En las sinagogas de Cilicia, que es donde él vive, él debió conocer la doctrina de la nueva fe cristiana, es decir, él se empezó a escuchar lo que estaba sucediendo en los pueblos cristianos y cómo iban creciendo cada día más y más. Y pues precisamente él escucha mucho de ese crecimiento de las primeras comunidades cristianas gracias a San Esteban. Y es precisamente San Pablo el hecho de su celo y su impetuosidad hacia la ley que lo hace que
que se una a aquellos que que perseguían directamente a las comunidades cristianas. De hecho, no sé si algunos de ustedes saben que San Pablo estuvo relacionado directamente con la muerte del primer mártir, que es San Esteban. Nos dice aquí: yo perseguí de muerte, nos dice el mismo San Pablo, a los seguidores de esta nueva doctrina, aprisionando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres. Y pues prácticamente cuando estalla el motín que le cuesta la vida a San Esteban, Pablo evidentemente toma parte activa en él, ya que los verdugos dejan las vestiduras ante sus ojos. Leemos dentro de la historia que depositaron las vestiduras delante de un joven llamado Saulo, y ahí es donde menciona en la misma historia cómo es que dentro de Hechos de los Apóstoles se menciona que le dejan las vestiduras de San Esteban ya una vez martirizado. Por aquel tiempo, pues obviamente en Damasco ya se había constituido un grupo importante de las nuevas comunidades cristianas, del que pronto Saulo tuvo noticia, y más o menos por ese entonces ya tenía 26 años de edad, pues con su afán de llevar la ley judaica al extremo y de ser lo más correcto y tratar de hacer lo que la ley marcaba, es de los primeros que se enlistan para perseguir a esas nuevas comunidades cristianas. Precisamente por ese ahínco con el que tenía de perseguir a los primeros cristianos, es que pide al príncipe de los sacerdotes unas cartas de presentación para ir directamente él a Damasco y en el camino ir apresando a aquellos adeptos que viera de las nuevas comunidades cristianas. ¿Para qué? Pues obviamente para mandarlos a encarcelar, y muchas de esas ocasiones incluso hasta mandarlos matar. Bueno, pero algo iba a pasar. Más adelante ya lo vamos a ver. Nos marcan la historia de que cuando va camino a Damasco sucede su conversión, precisamente el cómo se encuentra directo con Jesús, aquel a quien persigue, y da su vida un giro de 180 grados. Se los voy a platicar y se los voy a leer para que lo vayan ubicando. Obtenidas las cartas de presentación que le da el príncipe, Pablo y sus compañeros se acercaban a Damasco, cuando de pronto una luz del cielo les envolvió en su resplandor. Pablo vio entonces a Jesús. A su vista cayó en tierra y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Atemorizado y sin reconocerlo, Pablo preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es para ti el dar coces contra el aguijón. Saulo entonces, temblando y teniendo ante sí la sangre de Esteban, que ya había muerto, y todas sus persecuciones, otra vez preguntó: Señor, ¿qué quieres que haga? Y respondió Jesús: levántate y entra en la ciudad, donde se te dirá lo que debes hacer. Los compañeros de Pablo estaban tan asombrados que oían, pero no veían a nadie. Y como al levantarse Pablo ya estaba ciego, le cogieron de la mano y le condujeron a la ciudad, donde permaneció 3 días atacado por la ceguera y sin comer ni beber nada. Más adelante, pues vamos a ir viendo un poquito de la historia de la conversión de Pablo, y vamos a conocer prácticamente el acontecimiento o el motivo de su conversión de forma completa. Pero de cierta forma, digamos que ya nos dimos un poco de generalidad sobre su vida, sobre cómo era, de que era un incansable perseguidor, de que era un perfecto cumplidor de la ley y que incluso hasta la podía recitar de memoria y le gustaba mucho. Entonces vamos ahora a ver un poco respecto ya después de su conversión. Hermanitos, ahora veremos Pablo apóstol. Pues Pablo se siente llamado, se siente atrapado, se siente alcanzado por Jesús, como nos acaba de decir nuestra hermana Anita, ¿verdad? Jesús habla con él directamente, ¿verdad? Él tuvo esa experiencia
esa experiencia pascual de Pablo lo llevó a sentirse penetrado del incomprensible y perdonador amor de Cristo y se convierte en un enamorado y loco por Cristo. Ya él recobra milagrosamente la vista. Sabemos que el Señor Jesús manda a su siervo Ananías, hace ese milagro por manos de Ananías, ¿verdad? Y aquí nos dice que Pablo recobra la vista y se retira un tiempo a Arabia, ¿verdad? Y allí, antes de volver a Damasco, él permanece entregado a la oración y tiene ese trato íntimo con el Señor, cual debe de ser cuando nosotros oramos, pues tenemos ese trato íntimo con el Señor. Después regresó a la ciudad, entrando de lleno a esa función de apóstol y en su gran labor evangelizadora. Pues así es como vemos a ese Pablo incansable, que desde ese momento en que se encuentra con Cristo, él tiene esa conversión. Ahora vamos a hablar prácticamente en la faceta de San Pablo como misionero. Bueno, pues ya vimos prácticamente todo el hecho que hace que San Pablo se convierta y que incluso tome la decisión de, en vez de perseguir, ser un perseguido más de Jesucristo. Cuando San Pablo comienza a predicar, pues directamente y sin ningún rodeo, porque ya estaba convencido de a quién servía y de quién era el verdadero Dios, pues empieza a proclamar que Jesucristo, como lo sabemos, es verdadero Dios y es el Mesías prometido a los judíos. Bueno, cuando él empieza con esa tarea y esa labor, muchos de los judíos que estaban en contra de las primeras comunidades cristianas comienzan a perseguirlo y es en ese entonces cuando deciden ellos incluso perderlo ahí mismo en Damasco y piden al enarca del rey Aretas que pusiese guardias a las puertas de la ciudad para que no pudiera salir de ahí e incluso ya teniéndolo acorralado, pues obviamente perseguirlo y darle muerte. Más sin embargo, pues lo que no sabían o con lo que no contaban es que San Pablo ya estaba de la mano de Cristo y en vista de esta situación en donde lo encierran y lo tratan de perseguir dentro de la misma ciudad, los mismos discípulos, algunos otros cristianos, tomándolo una noche, pues lo descuelgan por uno de los muros de la ciudad y pues lo hacen salir de ella para que él pudiera llevar la buena nueva hacia otros lugares. Entonces, a partir de ahí, a partir de su conversión, su vida apostólica empieza a trabajar y a correr mucho en función del amor por Cristo. Desde entonces, pues toda su vida va a ser una cadena de persecuciones. Lo van a perseguir en Damasco y empieza a visitar todas las comunidades de Éfeso, de Corinto. Prácticamente todas las cartas que conocemos fue porque fueron esos pueblos a donde él incluso llegó. Se dicen que incluso también llegó a Asia Menor, a las costas de España. Y bueno, Pablo trabajó con mucho ahínco. Primero trabajó como un subordinado más, digamos. Él siempre, ya conociendo, ya habiendo tenido la experiencia del encuentro con Cristo vivo, pues se pone al servicio de los demás. Sin embargo, pues obviamente ya cuando los demás cristianos empiezan a ver las cualidades que Pablo tiene como verdadero memorizador, que tiene todo el entusiasmo del mundo por predicar, pues prácticamente empieza a ir escalando y no es en el aspecto de una lucha entre poderes, sino pues prácticamente ven toda la energía que tiene Pablo, digamos que tiene aproximadamente 26, 27 años de edad cuando comienza su trabajo misionero y es precisamente sus capacidades lo que lo hacen que empiecen a considerarlo como un verdadero apóstol que lleva la palabra de Dios a todos aquellos que no lo conocen. Y pues prácticamente Pablo viaja sin descanso de una parte a otra del mundo romano, solo o acompañado, siempre sembrando por doquier la semilla de la fe en Cristo Jesús. Como ustedes saben, después de
de un tiempo en las cercanías de Jerusalén y Damasco, se lanza a través de Asia. Y este viaje a través de Asia lo hace por medio de su amigo, el que ahora conocemos como San Bernabé. Y empieza pues obviamente a organizar iglesias, lucha contra los judíos, los gentiles, y algunos años más tarde visitará esas mismas iglesias, que es cuando se le conoce como su segunda misión. Las primeras, digamos que sus primeros viajes eran como para empezar a ubicar a los hermanos que más tenían liderazgo para que pudieran dirigir las primeras iglesias, las primeras comunidades. Y ya el segundo viaje lo hace pues prácticamente para animar, para llevar esa semilla también a todos los hermanos cuando ya tenían algunos problemas, sus primeros problemas como iglesia, como comunidad. Y es precisamente cuando empezamos a conocer las famosas cartas de San Pablo. Más o menos ya estamos hablando de en el año 55 ya de la era cristiana. Dentro de estos mismos años, la figura va agrandándose muy visiblemente y pues cada día va creciendo toda esta comunidad gracias a él. Para San Pablo, pues el salir a anunciar el Evangelio no era un motivo de gloria, sino que era algo que era un deber sagrado para él. Él ya no lo considera como una obligación, como una tarea a realizar, sino prácticamente un verdadero deber que no podía callarse, que no podía ocultarse. Y pues prácticamente él, siendo parte de aquellos perseguidores de las comunidades cristianas, empieza a abrir camino entre ellas para poder llevar esa buena nueva y empezar a convertir incluso a aquellos que eran perseguidores de los primeros cristianos. Siempre incansable se lanza pues a diversos viajes misioneros. Recorre grandes distancias y se enfrenta con muchas dificultades que incluso no le detienen. ¿A dónde irá? Pues prácticamente lo llevaron hasta Atenas. En realidad, esos guías nunca fueron más guías que el impulso del mismo Espíritu Santo, el que lo motivaba a llegar a todos esos lugares lejanos. Eran, digamos, unas empresas muy atrevidas para el momento, para la época, y sobre todo más para todos aquellos primeros cristianos que a lo mejor no se alejaban de las cercanías de las comunidades cercanas a Jerusalén. Mas, sin embargo, pues San Pablo, dentro de nuestro tema, pues hablamos de que incluso se va y busca hacia Asia Menor nuevas comunidades cristianas. Y bueno, dentro de esas comunidades cristianas, tenemos otra pequeña charla respecto a cómo es que también empieza a llegar a las comunidades de Éfeso, a las comunidades de Corinto. Al salir Pablo de Atenas, con tristeza por los pocos adeptos que había conseguido, pero sabiendo que tenía esperanza de que esa semilla se iba a generar grandes frutos, comienza cada sábado a evangelizar dentro de sus sinagogas. Y pues durante 18 meses no cesa de predicar y tratar de convencer a todos aquellos judíos que no creían en el Cristo, en el Mesías. Ya había reunido a una iglesia numerosa, pero pues prácticamente, como es costumbre, se manifestó todo el odio de aquellos que no estaban de acuerdo con él, de todos aquellos judíos que querían darle muerte. Y pues prácticamente esos mismos judíos lo llevan ante tribunales como un innovador y como un contrario a las leyes que ya se tenían. Aquí hablamos también de un procónsul que se llama Galión, y que él no quiso sinceramente meterse en más discursos, y es una de sus tantas peleas que gana, porque pues prácticamente él no quiso discutir sobre los asuntos de doctrinas, y pues arrojó y alejó a los acusadores, tanto a los acusadores como a los acusados. Después, entre los años 55 y 59, pues prácticamente es donde viaja a la ciudad de Éfeso. Ahí en Éfeso está durante más de 2 años. La gran Éfeso se consideraba como la segunda gran metrópoli de Asia Menor. Bueno,
Esta metrópoli era un punto estratégico de primer orden para arrojar pues la semilla del Evangelio. Su apostolado se va desplegando en público y de casa en casa, convenciendo a los paganos, animando a los fieles y exhortando a los judíos. Sin embargo, también estalla allí, en Éfeso, la revuelta contra el apóstol San Pablo, la cual, pues, ¿quiénes la promueven? Pues todos los profesionales que se dedicaban a la magia, los orfebres. ¿Por qué? Pues porque ellos dejaron de vender, gracias a las predicaciones de San Pablo, dejaron de vender muchos objetos religiosos y sobre todo las imágenes que estaban dedicadas a los dioses, a la diosa Artemisa y a otros dioses que tenía en esa población. Y aparte, pues prácticamente esos grupos de esa sociedad, de esa metrópoli de Éfeso, son aquellos que se levantan contra San Pablo y buscan también llevarlo ante los tribunales y acusarlo de que llevaba doctrinas contrarias a la ley judía. Y sin embargo, pues también aquí nuevamente San Pablo se escapa de todo ese tumulto, así como puede, pues ayudado de algunos fieles fervorosos, y deja Éfeso para después, posteriormente va a ser dirigida por el apóstol San Juan, y se dirige a Macedonia, específicamente lo que nosotros conocemos como la comunidad de Corinto. Ahí permanece 3 meses y ya en Jerusalén vuelve a regresar con motivo de las fiestas de Pentecostés en el año 58. Pues obviamente antes de cambiar, San Pablo tiene ya privilegios que obviamente tenía desde un inicio por haber nacido dentro de la tribu de Benjamín y de ser de uno de los judíos o de las familias reconocidas. Esos mismos privilegios los hace valer y se libra de ser azotado en Corinto. Después de 2 años de estar preso en Cesarea de Filipo, pues logró terminar su encarcelamiento, pues apelando al César gracias a los privilegios que tenía por ser, digamos, de la tribu de Benjamín. Después de esto es trasladado a Roma, pero sucede que va en una embarcación y esa embarcación que lo va a llevar a Roma se naufraga y pierde 2 años en esa embarcación. No llega directamente a la capital, sino hasta principios del año 61. Y pues ese proceso en donde lo van a enjuiciar vuelve a durar otros 2 años. Pero durante ese tiempo de encarcelamiento no para su misión. Él sigue llevando su trabajo, su misión, y pues alquila una casa y empieza a recibir visitas y entregarse por completo al ministerio de la palabra, convirtiendo a muchos de los gentiles que vivían ahí. Y pues prácticamente ya en el año 61 es cuando se le pronuncia su sentencia absolutoria en la causa que se le daba. Gracias a esta sentencia en donde lo absuelven, pues prácticamente San Pablo se aleja de Roma y, como ustedes ya saben, más adelante se viene hacia España, donde permanece una temporada y vuelve a regresar nuevamente hacia las comunidades, que es donde conocemos nuevamente que hace su segundo viaje por todas las comunidades que ya había logrado iniciar gracias a la compañía de San Bernabé. Después vuelve a caer en cautiverio en Roma a finales del año 66. Se le encierra entonces en una prisión, pues obviamente terrible, en donde se le condena a una absoluta inactividad e incomunicación. Aquí debió él padecer muchísimo, pues se encontraba paralizado, prácticamente no podía ni enviar cartas, no podía compartir la fe con nadie y pues estaba prácticamente encerrado. Y pues prácticamente él supo, a pesar de todo, doblegarse a la voluntad del Señor y lo que le tenía destinado, porque más adelante vamos a saber que en el año 67, según la tradición que más admite nuestra Iglesia Católica, es martirizado, es degollado. Eso ya lo vamos a ir viendo
más adelante en otros temas. Y pues prácticamente digamos que esa es la parte de Pablo como misionero. Si se dan cuenta, pues no detuvo su labor en un solo lugar, sino que conoció tantos lugares y logró realizar y crear nuevas comunidades cristianas cuanto más pudo, a pesar de ser uno de los primeros perseguidores de las comunidades cristianas, se vuelve también un incansable creador de nuevas comunidades cristianas que dieran gloria a Dios y de que conocieran la verdadera labor de Jesucristo. Bueno, hermanitos, como nos decía al principio la hermanita Ana Victoria, de entre las generalidades de San Pablo, Pablo el escritor, ¿verdad? Nos dice que Pablo fue el primero de los escritores. ¿A qué se debió? Pues por necesidad, ¿verdad? Se convierte en un escritor. Esto lo hace forzado por las circunstancias y ante la imposibilidad de viajar, de trasladarse personalmente. Él inicia enviando cartas a sus comunidades y es para contestar las determinadas situaciones que se le presentan en esas comunidades que él había fundado. San Pablo era una persona muy inteligente, un pensador original, profundo, agudo y práctico en la organización de las comunidades. Estaba dotado de intuición en saber detectar los caminos de la iglesia, para escoger colaboradores. Era una persona muy sincera y tenía una salud robusta y una sensibilidad exquisita, junto con un amor muy grande por las comunidades. Es por eso que sigue en contacto con estas a través de cartas. De las 21 cartas que tiene el Nuevo Testamento, se le atribuyen 13 a San Pablo y que 9 están dirigidas a las 7 iglesias. Como sabemos, la primera, una carta a los romanos, 2 a los Corintios, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses y Filipenses. Y también sabemos que tiene 4 cartas que son para 3 personas particulares, para Tito, para Timoteo y para Filemón. Ahora, hermanitos, pues vamos a empezar a reflexionar qué nos está enseñando San Pablo o la vida de San Pablo. Bueno, nos enseña la importancia de la labor apostólica de los cristianos. Todos los cristianos debemos ser apóstoles, anunciar a Cristo, comunicando su mensaje con la palabra y el ejemplo, cada uno en el lugar donde viva y de diferentes maneras. Recordarán que en la carta que leí para los cristianos del siglo XXI, nos dice que seamos creativos, que pidamos el don de la creatividad, pues es eso, ¿no? De diferentes maneras. Nos enseña el valor de la conversión, nos enseña a hacer caso a Jesús, dejando nuestra vida antigua de pecado para comenzar una vida dedicada a la santidad, a las buenas obras y al apostolado. En este caso, Pablo fue un hombre nuevo, ¿verdad? Gracias a esa conversión, ¿verdad? Y, y su conversión siguió varios pasos, ¿verdad? Fueron 4 grandes pasos los que tuvo su conversión de Pablo. El primer paso fue que Cristo buscó la conversión de Pablo. Le tenía una misión ya concreta, ¿verdad? Y que el segundo paso es que Pablo acepta, ¿verdad? Pablo aceptó los dones de Cristo. El mayor de estos dones fue el ver a Cristo en el camino a Damasco y reconocerlo como el Hijo de Dios.
El tercer paso, Pablo vivió el amor de Cristo. Pablo vive ese gran amor que Cristo le da. No solo aceptó este amor, sino que los hizo parte de su vida. De ser el principal perseguidor, se convierte en el principal propagador de la fe católica. Y el último paso, el cuarto, Pablo comunicó el amor que Cristo le dio. Se dedicó a llevar el gran don que había recibido a los demás. Su vida fue un constante ir y venir, fundando estas comunidades cristianas, llevando el Evangelio y animando con sus cartas a los nuevos cristianos en común acuerdo con San Pedro. Pues estos mismos pasos son los que Cristo utiliza en cada uno de los que Él llama, así como lo hizo Pablo en su época y con las circunstancias de la vida, así cada uno de nosotros hoy podemos dar esa respuesta al llamado de Jesús. Pues vamos a dialogar con Dios. Hechos capítulo 9, del 1 al 19. Ahí en su casita van a buscar esta lectura y la reflexionan, ¿verdad? Bueno, el encuentro de Jesús con Pablo define con exactitud que fue escogido como instrumento para llevar el Evangelio a todo el mundo hasta entonces conocido. Nosotros como iglesia evangelizadora y tenemos esa misma misión, ¿verdad? Que tuvo Pablo. Tenemos esa gran dicha de ser buscados por el Señor, ¿verdad? Tenemos, como dice el primer paso, una misión concreta, ¿verdad? Hoy Dios te elige también a ti para que lo des a conocer, ya lo sabemos todos hermanitos, hermanas catequistas, desde nuestras trincheras tenemos esa gran misión. Bueno, pues dale gracias por ello a Dios y pídele que te dé esa audacia, esa valentía, esa generosidad de Pablo, para que llevemos el Evangelio de salvación a todos nuestros hermanos. Dentro de este tema, hermanitos, nos vamos a comprometer. Vamos a reflexionar sobre la persona de San Pablo y que acabamos de conocer y qué actitud me invita a poner en práctica su testimonio. Ahora no podemos reunirnos como lo hacíamos para dialogar en equipo, pero ahora tu hermanito, pues si tienes a alguien a tu alrededor y puedes compartir esta catequesis, pues dialoga con tus hijos, con quien estés, ¿verdad? Reflexiona, ¿verdad? ¿Qué actitud me invita a poner en práctica su testimonio, el testimonio de Pablo? Pues vamos a celebrar nuestra fe con esta oración de súplica, ¿verdad? Sabemos que San Pablo siempre se sentía ese instrumento de Dios, ¿verdad? Y entonces él siempre estuvo en continua oración, ¿verdad? Para poder llevar a cabo ese plan de salvación, ¿verdad? Todas sus cartas estaban impregnadas de oraciones y súplicas incesantes y confiadas de Pablo por el bien y el crecimiento de sus criaturas cristianas y comunidades. Asimismo, ruega a sus comunidades que oren a favor de la acción misionera, y es quien se sabe enviado por otro, no puede dejar de estar continuamente en contacto con quien lo ha enviado, de quien recibe la fuerza para realizar esta misión. Que nuestras debilidades, nuestra falta de preparación, ataduras familiares, fallas personales no sean motivo de excusa, sino razones para confiar plenamente en Dios y ofrecer todo
por la salvación del mundo entero y así continuar la misión de su Hijo, construir el reino y hacer de todos los hombres la familia de Dios. Pues vamos a terminar nuestro tema con esta pequeña oración. Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí, que soy pecador. Yo tengo mi confianza puesta en ti y por intercesión de San Pablo te pido. Sálvame, Jesús, perdona mis pecados, conocidos y desconocidos. Líbrame de Satanás en mi vida. Libérame, Jesús, de todo vicio y de todo dominio del mal en mi mente. Líbrame del orgullo y del pecado, de la mentira y de la tristeza, del egoísmo y de cada falsa seguridad, para que pueda conocer y vivir la riqueza de tu amor. Que toda mi vida de pecado sea crucificada en tu cruz. Lávame con tu sangre, purifícame, libérame, Señor. En tu presencia quiero perdonar a todas las personas que me ofendieron. Y así como estoy pidiendo tu perdón para mis pecados, contando con tu gracia, yo las perdono y las entrego a ti, clamando sobre mí y sobre ellas tu infinita misericordia. Cambia los corazones de mis seres queridos necesitados de ti. Y ahora, Jesús, te pido que vengas a mí. Yo te recibo como mi dueño y Señor. Ven a vivir en mí. Dame la gracia de vivir intensamente tu palabra en todas las circunstancias de mi vida. Inúndame con tu espíritu. Ven a vivir en mí, Jesús, y no permitas que yo me aleje de ti. Amén. Bueno, pues les damos las gracias por haber compartido con nosotros un poco de su tiempo con nuestro Señor. El día de hoy pues aprendimos un poquito más sobre la vida de San Pablo y asimismo pues los invitamos también a que estén al pendiente de sus catequesis, que no se dejen enfriar y pues prácticamente cualquier noticia, cualquier novedad va a ser transmitida a través de los coordinadores de sector. Agradecemos mucho su paciencia y agradecemos también mucho su servicio que siguen dando a Dios a través de su oración, a través de su comunión espiritual.